buenos días, familia. Aquí estamos de nuevo, otro día más a las 8 de la mañana, listos para leer la palabra, listos para ponernos de acuerdo y orar por lo que nos toque el día de hoy. Muy bienvenidos a este tiempo. Les traigo un saludo de parte del señor Carlos, del capitán Carlos Elizalde. Anda en situaciones, en cosas que tiene que arreglar, por lo cual no ha podido estar aquí con nosotros, pero les manda un fuerte abrazo. De todas maneras, él siempre está pendiente y está ahí viendo la transmisión cuando le es posible, si no la ve después, pero les manda un fuerte abrazo. Vamos a saludar aquí, estamos muy contentos en el panel. Señor Villa, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ana. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos ve a través de las benditas redes sociales. Hoy es jueves 3 de junio del 2021 y estamos a 3 días ya de las elecciones, unas elecciones muy importantes, muy trascendentes que van a marcar en buena medida el futuro de nuestro país. Rumbo, ¿no? Así que hay que votar, hay que ir a votar, hay que cumplir con ese deber y ese derecho ciudadano que nos corresponde a todos los mayores de edad, hombres y mujeres de todo México. Hay que salir a votar sin miedo, sin pánico, con toda la prudencia debida y necesaria, pero nada más. Fíjate que es bien importante porque, bueno, yo te digo en lo personal, a veces ya uno está cansado ahorita de tantas políticas y de tanto ir a uno y al otro. Y yo ya le decía yo a Carlos el otro día, ya quiero que pase este tiempo, porque no puedes poner el radio porque oyes una cosa y otra. Y a lo mejor alguien se puede identificar con eso. Pero independientemente de que podamos estar un poco cansados en este sentido de la política, es sumamente importante que ejerzamos nuestro voto, que vayamos y dirigidos por Dios y por nuestra inteligencia, votemos por quien creemos que es lo mejor para México, pero ejercer nuestro voto es sumamente importante. Sí votar. Sí votar, sí votar. Licenciada, buenos días. Buenos días, señora Ana María, buenos días a todo el panel. Y ahorita muy oportunamente que es jueves, pues nos toca orar por nuestro país, por México. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos tomar la responsabilidad de orar por nuestro país, de orar por nuestras autoridades que están y las que han de venir con este tiempo de elecciones. Entonces, sí también yo creo que esa parte que nos corresponde, que sí podemos hacer, pues hay que hacerla, ¿verdad? Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, que no podemos modificar, pero en cuanto al tema de ser responsables con orar por nuestro país y nuestras autoridades, sí tenemos trabajo el día de hoy. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Muy bien, Rocío. Isaac, buenos días. Muy buenos días, señora Ana María y todos los que estamos aquí en el panel, y muy buenos días a todos los que estamos en las redes sociales y todos los que estamos platicando y poniendo comentarios y saludando gente ahí en las redes sociales. Hoy pues estamos terminando el capítulo 2 de Lucas. Ya ayer empezamos el capítulo y ahorita estamos por terminarlo. Vamos pasito a pasito, pero pues hay que ir comentando lo que está sucediendo en la vida de Jesús. Sí. Yo creo que tiene mucha importancia lo que podemos leer y ver de la vida de Jesús, porque Jesús no nomás vino a morir, sino creo que vino como a darnos un ejemplo de la vida que tenemos que llevar. Sí. Entonces me gusta. Perfecto, Isaac. Así es que pues vamos a leer Lucas capítulo 2, a partir del versículo 21. Vamos, Isaac, a leer los versículos. Dice así: Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos se debían purificar, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel.
El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y va a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas esas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Pues aquí vemos cómo Jesús ya va creciendo. Primero, ayer vimos el nacimiento, vimos la anunciación a los pastores y ahorita ya estamos empezando con la presentación de Jesús en el templo. La presentación era después de 8 días de nacido, ¿no? A los 8 días había que presentar al niño y me llama mucho la atención cómo José y María cumplieron exactamente todo lo que la ley decía. No importa que María entendía que ese niño era algo especial, había sido concebido del Espíritu Santo, era hijo de Dios, pero ellos cumplieron con todas las prácticas, cumplieron con la circuncisión del niño, que era una ley establecida desde Éxodo, Números, todo eso. Luego también cumplieron con la purificación. Dice aquí que se cumplió el tiempo que según la ley de Moisés ellos debían purificarse en el verso 22. Era la purificación después de 40 días también de María, había que purificarse. Todo lo fueron cumpliendo, ¿no? Me gusta porque está bien establecido en el 22. Así mismo, cuando se cumplió el tiempo, o sea, fueron cumpliendo todo lo que la ley había establecido. Estando ellos cumpliendo la ley, viene el tema de Simeón, que fíjense que en aquel entonces se esperaba, la mayoría del pueblo de Israel se sentían como el pueblo de Dios, ¿no? Un pueblo súper privilegiado. Entonces ellos estaban esperando que llegara
del cielo un caballero blanco y lo salvara de la opresión de los romanos. Ellos no estaban esperando un niño chiquito al que cuidar y al que cambiarle los pañales para salvarlo, porque ellos así como que tenían expectativa de que iban a ser los dueños del mundo cuando viniera el Salvador, el Mesías, a salvarlos. Entonces tenían una expectativa, pero había un grupo de personas que como que tenían más conciencia de que no era tanto una revolución física lo que iba a ser el Mesías, sino una revolución espiritual. Y uno de ellos era Simeón y Ana. Los dos tenían una conciencia, porque si hubiera tenido la expectativa de un Salvador en caballo y con ejército, no hubiera creído que era él, ¿no? El niño. Entonces va Simeón y conoce al niño movido por el Espíritu Santo. Eso me encanta, cómo Dios ve el corazón. Y a Simeón le dijo, tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque había algo en Simeón, un anhelo, una expectativa, un deseo de conocer al Mesías real, y Dios le concedió. Dios le dijo, tú lo vas a ver antes de morir. Y cuando Jesús llegó a ser presentado, el Espíritu Santo le avisó. Y ahí estaba Simeón en el momento exacto, en el lugar correcto. Lo mismo con Ana. Dios lleva a Ana en el momento exacto, al lugar indicado. Y a mí me encanta eso, porque yo quiero ser como Simeón y como Ana. Que Dios pueda ver mi corazón de expectativa y llevarme al lugar correcto. Que yo esté en esos momentos cuando Dios se va a manifestar, cuando Dios va a hablar, cuando Dios va a hacer algo, ¿no? Me gusta este tema de Simeón y Ana. Al ratito lo vemos más a detalle. Y luego ya viene lo que pasan 12 años, o sea, aquí se brinca, ¿no? Del versículo 40 al 41, pasan 12 años. Pero bueno, me gustaría mencionar brevemente el versículo 40, donde dice que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Creo que podemos comentar al ratito cómo es un crecimiento integral de Jesús, ¿no? Y luego ya vienen, pues 12 años pasan y viene el tiempo cuando a los 12 años en Israel ya se consideraba un adulto. Ya es cuando se hace, en Israel se hace lo que le llamamos el bar mitzvah. Ya a los 12 años ya el niño es responsable de cumplir con toda la ley. El niño es responsable para leer las escrituras. Entonces aquí, quizá en los 11 años anteriores, Jesús ni siquiera había ido a la Pascua. Pero ya aquí ya él era responsable. Entonces va con sus padres, va a la fiesta de la Pascua. A la fiesta de la Pascua iban forzosamente todos los que vivían a 25 kilómetros a la redonda. Tenían que ir ahí a Jerusalén a festejar la Pascua. Entonces se llenaba, era un hervidero de gente, Jerusalén en los tiempos de la Pascua. Esto para explicar un poquito que no era que María y José no fueron cuidadosos con el niño, ¿no? Sino que era muchísima gente la que había. Cuando ya pasa y ya se regresan, la costumbre era que las mujeres, por ser mujeres con niños, caminamos un poquito más lento. Entonces salían primero todo el contingente de mujeres caminando, porque pues sabemos que todo se hacía a pie. Entonces se van todas las mujeres caminando y más tarde se van los hombres porque ellos caminaban más rápido. Y ya se veían en el lugar donde decidían que iban a pasar la noche. Ahí ya llegaban los hombres y ahí se encontraban. Entonces aquí el problema fue que María pensó que Jesús estaba con José y José pensó que Jesús estaba con María.
Me suena mucho Me ha a algo que pasado, ya nos sí, ha sí, pasado. Me ha antes. pasado, sí. Sí. Que llegas a la línea y él trae los pasaportes. Ándale, y nadie. No, que ella lo trae. No, pero me acuerdo hace No, muchos no. años, tú te acordarás, Isaac, aquí en este mismo auditorio, hace muchos años, traíamos 2 carros Ah. y venimos un día en la noche, de haber sido un miércoles en la noche Viernes. o viernes en la noche, no, era un viernes en la noche. Sí. Sí, y veníamos en 2 carros, entonces ya en la noche, ¿qué será? 11 de la noche, llegamos los 2 a la casa y yo pensé que Isaac venía con Carlos y Carlos pensó que Isaac venía conmigo. Y el pobre- Y el Isaac se quedó dormido aquí en unas bancas, aquí en el auditorio, oscuro, ya todo Apagaron cerrado y el Isaac aquí se había quedado dormido. Cuando nos dimos cuenta, vámonos. Gracias a Dios Ahí estaba está. dormido. Seguía dormido. Seguía dormido, no se dio cuenta hasta que ya lo despertó. No estaba meditando las escrituras. No fue igualito, pero parecido. Lo dejamos en el templo, pero no con los sacerdotes, sino solo. Entonces eso fue lo que les pasó a José y a María, ¿no? Dejaron al niño y cuando regresan a buscarlo, pues 3 Jesús, días buscándolo. o sea, Híjole. ¿dónde durmió? Pues durmió ahí en el templo, Jesús. Pero fíjense que yo como que siempre había visto como que Jesús estaba enseñándoles a todos No. como un niño prodigio, ¿no? Escuchando. Pero no, dice ahí que preguntaba. Ujú. O sea, Escuchando y Jesús no, Interesado. estaba aprendiendo, pero era Jesús. Sí, seguro. Entonces había sabiduría en él. Es que las preguntas son importantes. De hecho, las preguntas son más importantes que Que tú la exponer. información Sí. a veces. Ajá. Porque con las preguntas, en lugar de preguntar, en lugar de preguntar el por qué a mí, si preguntas qué es lo que tengo que aprender. O sea, es muy importante la que diferencia. es una actitud, Isaac. De aprender. Es una actitud. Cuando yo llego, como decimos aquí, con la boca por delante hablando, el 99.9% la voy a regar. Exacto. Sí. Pero si yo llego preguntando, hay una gran diferencia. Yo aprendo, yo crezco. Aquí me enseña que hay un espíritu enseñable. Porque fíjense que, no sé ustedes qué opinan, no sé qué ustedes qué opinan, los que están con nosotros aquí en las redes, pero a mí no me gustan esos niños chiquitos de 8 años que los ponen ya de predicadores. Se me figura que los están explotando, no sé, es mi muy personal punto de vista. Yo respeto a todos, pero y yo no veo a Jesús como un niño precoz Ajá, enseñándole a los sacerdotes. A los ancianos. Un niño de 8 años, por más bueno que sea para predicar, es necesario que juegue a los carritos, que aprenda, que vaya a la escuela, que... ¿Sí me explico? Sí, sí. Y me encanta esta actitud de Jesús. Porque si alguien podía enseñarnos desde los 8 años, hubiera sido Jesús. Y él estaba aprendiendo, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Así es de que, pues esto es básicamente el resumen rápido, pero a ver, señor Villa, ¿con qué empezamos? Pues con esto último del verso 52 que dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada día gozaba más del favor de Dios y de los demás. Es como una cosa lleva a la otra. La sabiduría de parte de Dios nos debe de llevar a crecer en lo demás, a crecer en estatura, a crecer físicamente bien, sano, saludable, a crecer económicamente, a crecer De una en lo manera debe de integral, ¿no? aterrizar. La sabiduría es sumamente práctica. Entonces crecía en sabiduría y en estatura. Y luego crecía en el favor de Dios y de los demás. Porque muchas veces es nada más el favor de Dios y los demás me valen. O muchas veces el favor de los demás Y y de pues Dios. Dios ni en cuenta. Pero es un crecimiento, como ahorita decía, integral. Pero me encanta que empiece con Dios, con la sabiduría de Dios y luego la estatura. Y luego con el favor de Dios y luego de los demás. O sea, una cosa lleva a la otra.
A mí se me figura, y yo creo que es cierto que si la sabiduría de lo alto no se palpa, no se ve, no se toca, no es tangible, no es visual, entonces ¿quién sabe si sea sabiduría? Y si no tengo favor con los demás, no tengo gracia con los demás, entonces se debe de reflejar el favor de Dios en nosotros, en los demás. Debe de ser un espejo, un reflejo que se repercute en el favor de los demás. Muy padre, muy padre. Sí, a mí también me llama mucho la atención ese punto que dice el señor Villa, porque yo por muchos años cuando leí esta escritura pensé, pues es que es Jesús, o sea, ¿cómo iba a ser diferente si es Jesús? Pero también ayer mencionamos que nació siendo un niño, o sea, 100% hombre, 100% Dios, dice una parte de la escritura. Entonces, realmente para nosotros esto debiera ser una, ¿cómo decirlo? Como una meta, una inspiración, y no algo que yo no pueda lograr porque es Jesús y porque soy yo, Rocío. O sea, porque aquí dice, en el 40 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba, o sea, había un progreso. Significa que hace un año cuando tenía 11, pues no tenía la misma sabiduría y gracia que ahora que tiene 12 y así. Y luego al final, el último que citó el señor Villa dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Entonces, me gusta porque, y se me hace como una palabra repetitiva esta semana para mí, pero creo que firmemente que Dios nos quiere incluir, o sea, nos quiere poner metas grandes, nos quiere enseñar que nosotros podemos progresar todos los días, que esa es la aspiración que debemos de tener. Que es bien fácil decir, no tengo pelos en la lengua y la gente que me aguante como soy. O sea, él tenía gracia delante de Dios y delante de la gente también. Esa manera integral que dice el señor Villa. Y era un niño común y corriente. Porque era 100%, o sea, no tenemos que dejar de lado que él era 100% hombre. O sea, entonces él enfrentó el dolor, enfrentó las ganas de decirle que no a su mamá, enfrentó a todo. Y también algo que no dijimos, se sujetó a sus papás. Entonces, como cualquier niño. Entonces sí es bien importante no hacerlo nada más Dios. Sí era. Sí. Pero si él pudo, nosotros también podemos, porque es el mismo espíritu. Sí. El que estaba en Jesús que el que está en nosotros, ¿verdad? Sí. Ingeniero. Yo quiero empezar, yo creo que con la primera parte. Yo creo que nos muestra la primera parte cómo realmente es la vida cristiana o la vida con Jesús o el seguir a Jesús. Porque de repente, a la hora de toparnos con Jesús y que nos predican a un Jesús que nos salvó y lleno de misericordia, de gracia y todo eso, creemos de repente, como aquí en México estamos acostumbrados, a que ya tenemos el compadre en la posición buena y ya no tenemos que hacer nada. ¿No? No tenemos que cumplir ciertas cosas. No tenemos que esforzarnos. Y es súper costumbre, no sé si latina, yo quiero pensar que es humana, pero como que se ve más constante en pues nuestros países latinoamericanos, eso de que yo con el contacto que tengo ya puedo lograr tal cosa, ¿no? Me da mucha risa porque cuando empecé yo a salir con Divine, pues mucha gente me empezó a preguntar, o sea, que se puede... Ya vas a poder pasar al otro lado. ¿Cómo lo puedo solucionar? Dile a tu suegro, dile a Divine o esto, o sea, ¿cómo le puedo hacer para solucionar este detalle? Y yo les decía, pues es que me van a, o sea, y les preguntaba así nomás porque la gente pues muy linda quería saber. Me decía, pues es que ya están los parámetros, ya está la forma, ya están los pasos, no tengo nada, ninguna injerencia extra, no tengo, porque hay que hacer las cosas en orden, según lo que está escrito. Y es lo que se me hace bien curioso, porque era para María bien fácil decir, no, yo tengo Jesús.
¿Sí? Porque literal, Y es- ella tuvo a Jesús, ¿no? Y yo tengo a Jesús, no tengo que cumplir nada. Y ahí tengo el Salvador del mundo. A ver, la ley de Moisés me la paso. No. O sea, María tenía el Salvador, tenía el Hijo de Dios en sus manos. Y se sometió Cumplió. con todas las que ella sabía y le habían dicho, le habían enseñado, los sacerdotes le decían, y se sometió. Sí. Yo creo que esa es la forma realmente, o sea, es una gracia y milagro que nos haya escogido, que nos abrace, que nos levante, que nos ame, que nos guíe, que nos dé un propósito, pero nos levantamos y a darle, a obedecer esta ley, a poner nuestra vida, acomodar nuestra vida a la ley en lugar de la ley a nuestra vida. Sí. Me Muy encanta bien. eso. Muy Me bien. encanta ese punto. Y bueno, vamos a empezar con ese. Es de lo primero que también yo traía aquí porque se nos hace muy fácil y miren, la gracia de Dios es una realidad. Dios, no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame, porque su amor es solo. No tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Sí, entrada. Esa se dio. A mí me llama mucho la atención porque lo que dijo Simeón en el canto, dijo en el 30, desde el 29, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué había visto? A Jesús. La salvación no viene de que yo haga algo o de que yo no haga algo. La salvación no viene de que me porte bien, de que sea bueno. La salvación es Jesús. Lo que Simeón vio no fueron buenas obras. No. Lo que Simeón vio no fueron, es que va todos los días a amistad. Lo que Simeón vio a Jesús. Él es la salvación. Pero me encanta no perder de vista esta parte donde si yo quiero progresar, como ahorita decías, Rocío, si yo quiero ir avanzando, si yo quiero ir creciendo, me conviene ir haciendo todo lo que está escrito en la palabra. No está en juego mi salvación, pero sí está en juego ese progreso que yo quiero ir avanzando, que yo quiero ir logrando cosas en mi vida. Yo quiero ir teniendo éxitos de acuerdo al propósito de Dios. Y si yo quiero eso, no hay más que seguir los pasos de lo que leemos todos los días en la mañana, de la instrucción que recibimos todos los días en la mañana. ¿Cómo ves, Isaac? Híjole, es que estamos bien mal acostumbrados como sociedad. Estamos bien mal acostumbrados a que las leyes se hacen para los mensos. O para romperlas. Las leyes se hacen para los tontos, porque como no sabes qué tienes que hacer, tengo que ponerte leyes, ¿no? En lugar de las leyes se hacen para el orden, para la gente inteligente, para los ciudadanos. Porque hasta ahorita no me cuadran muchas, bueno, no muchas, pero algunas cosas no me cuadran por ejemplo, de lo que sucedió en la pandemia, de que no puedes salir después de las 6, ¿no? O sea, yo veo esa ley no como una ley para alguien prudente, alguien inteligente que sabe que hay riesgos y que se toma sus medidas. Yo veo esa ley para pues, contener a los burros, así, literal, ¿no? Y por eso tenemos esta noción, y hay muchos casos en diferentes lugares que me ha tocado ver a través de esta pandemia, que un gobernador, una persona en influencia pone una ley y la rompe él porque pues él obviamente pues, o sea, él es el estoy en mero otro mero. nivel. O sea, ajá. O sea, en mil personas no pudieron tener un funeral pues porque la ley y el orden y todo, pero si es famoso, pues obviamente va a ser un funeral Una y boda. bien bonito y boda ni bien se padre. diga. Y la boda no se boda ni se- diga. si Entonces, soy la- entonces mi punto no es que esté mal que haya funerales o que esté mal que haya bodas. Mi punto es, aquí, o sea, si fuera esa la estructura mental de una María, dice, pues es que ya no me corresponde seguir la ley porque ya estoy arriba, ya soy de la élite. Pero la ley de Dios no es así. La ley de Dios es sí o sí. Tienes 50,000 millones, la cumples y si no te va mal. O no tienes nada, la cumples y te va a ir mejor. O sea, la ley de Dios no es como yo estoy acostumbrado al menos de repente en mi sociedad que pues ya con cierto dinero ya puedo romper y Oye, es y una hay locura. leyes, Isaac, que ponen,
para romperlas. Ahora veníamos en carretera, mi marido 30 y yo. kilómetros por hora. O sea, Sí, no. vienes en una carretera de San Carlos para acá. por Buenísima ejemplo. la carretera. Está buenísima la carretera. Y te ponen una velocidad de 80 No se puede. en ciertos pasos. El carro solo se va más. Tú dices, ¿están hechas para romperlas? Sí. Están hechas para... Y luego se ponen las patrullas para cacharte. Ah, sí. No para, Enseguida de- no para prevenir el crimen, sino para cacharte, ¿no? Entonces, aquí la ley, y me encanta eso porque, por ejemplo, Dios dice, perdona A los que te ofenden. a los que te lastiman, a los que te hieren, a los que te... Perdona. Esa está escrito 1000 veces y de 1000 maneras. Es para todos. Sí. Y si lo hago, voy a sufrir las consecuencias o las maravillas de hacerlo. Sí. Y si no lo hago, voy a sufrir. La ley está dada y yo decido si lo hago o no. No está en juego mi salvación, pero sí está en juego mi vida aquí en la tierra, de provisión, de prosperidad, de paz, de descanso, ¿no? Sí, y sí hay que cacharnos, porque esto que estaba diciendo ahorita el ingeniero es como muy natural en nosotros, el creer que la ley está hecha para los demás y no para mí. No para mí. O sea, la ley es para que la cumplan, aún en la casa, en lo más sencillo, mis hijos, yo no, o sea, ellos. Sí. Yo no, porque yo soy el papá. Híjole, cuando Jesús vino al mundo dijo, yo no he venido a Abrogar la ley. a abolir Sino la a ley, cumplir. sino a cumplirla. Y es Jesús, o sea, el Salvador, el Hijo Ajá. de Dios. Entonces, eso nos da un parámetro a nosotros de entender que es importante. Algunas cosas las vamos a entender, otras definitivamente cuando lleguemos al cielo quizá podamos comprenderlas. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en esos tiempos cuando se pedía que a los niños los circuncidaran, ¿qué noción tenían ellos de los beneficios que había en la circuncisión? Sí. Ahorita para nosotros es claro, Claro. la ciencia nos ha mostrado que hay muchos beneficios en que sean circuncidados. Pero en ese tiempo no había, pero obedecían y el pueblo fue salvado por eso. Entonces, yo creo que eso sí es importante nosotros como atesorarla en donde tenemos influencia, en mi vida primero, Ajá. porque casi siempre quiero que la ley, pues que el Señor villa, Sí, ¿no? sí, En que la mi vida cumpla Él. Ujú. y en mi familia, porque luego también queremos que el presidente cumpla, ¿verdad? O sea, otras personas que pues ni me van a ver, ni pelar, ni me conocen, ni nada. Entonces es aquí personal, pues es donde yo tengo. Porque influencia. al final de cuentas, Rocío, quienes recibimos la bendición o sufrimos las consecuencias, pues somos nosotros mismos y los que nos rodean. Hay un principio en INAM que está sacado de Deuteronomio 28 que dice que los obedientes reciben cosas buenas. Y yo estoy viendo aquí que Simeón dice que era justo, o sea que cumplía con la ley. Ajá. Le daba a cada quien lo que le correspondía. Eso es justicia. Y devoto. Y entonces, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Y fue él, o sea, el privilegiado. El privilegiado. Entonces, o sea, sí, los obedientes reciben cosas buenas. No es por la justicia, no fue por ser justo y por orar, porque era muy devoto. Pero sucede que es como una base, como que es algo, ya entro en el plano de la garantía, de más seguridad de ser favorecido de parte de Dios. Entonces, sí nos corresponde. Ciertamente hay leyes ya urbanas, contemporáneas, ilógicas, convenencieras, mañosas, tramposas, costumbres que se hicieron leyes. Porque es posible que en esa carretera, en la carretera de antes, 80 máximo era peligrosísimo. Pero no han cambiado los Pero ahorita letreros. ya es otra. Sí, se quedó y así pasa, ¿no? pasa, sí, Pero en cierto. general, la base, el principio es que los obedientes reciben cosas buenas. buenas. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos que cumplir las leyes, Dios Sí. quiere que lo hagamos, pero sobre todo, lo que vamos aprendiendo de la Escritura. Sí. Sí. Los principios que día con día estamos sacándole a la palabra, nos conviene llevarlos a cabo. Y al pie de la letra, como lo hicieron José y María en la presentación. Cumplieron la circuncisión, cumplieron la redención de los primogénitos, que era otra ley también ahí importante. Cumplieron la purificación de María después de Y la presentación. de haber tenido. O sea, cumplieron
cada una de las leyes con relación al nacimiento de un bebé. Entonces, nos conviene eso. Como aquí en Amistad que presentamos, ¿no? Que Ajá. presentamos a los bebés los la bebés. semana pasada, este domingo pasado El presentamos. domingo pasado. Sí. Sí, es maravilloso eso, porque vas marcándole la vida a los bebés, ¿no? Cuando es una manera de decirle a Dios, Señor, es tuyo, pero yo te lo voy a cuidar, ¿no? Sí. Y cambia mucho la perspectiva en la mente de nosotros como papás eso, ¿no? Pero ahora vamos a pasar un poquito a Simeón, porque ¿cuánta gente en ese tiempo habrían deseado tener esta revelación? Anhelaban esa liberación de los romanos, anhelaban un libertador, anhelaban que llegara el Mesías. Y solamente Simeón y Ana, en esta historia, en este momento, tuvieron la revelación. Fueron los primeros, después de María, de que Jesús era el Salvador. Los primeros en entender, en verlo, en disfrutarlo, ¿no? Dice aquí, aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Yo sí he estado pensando en, Señor, yo quiero ser una persona en la que tú piensas para mostrarle, para revelarle cosas nuevas, esto es algo impresionante, partió la historia Jesús. Como decíamos el otro día, que no dejemos de emocionarnos de lo que estamos estudiando. O sea, es la vida de Jesús, es cómo empezó, cómo llegó. Y Simeón fue de los primeros. Y digo, Señor, yo quiero que tú encuentres en mí una devoción, que tú encuentres en mí una expectación, que yo esté expectante de lo que tú vas a hacer en mi vida, en la vida de Isaac, en la vida de Rocío, del señor Villa, de todo el equipo de producción. Yo quiero estar expectante para que Dios diga, a ver, a ella le voy a revelar. ¿Cómo ven? Yo creo que había muchos justos, había muchos que oraban, muchos que esperaban, pero no con esa expectativa, que aguardaban la venida, pero no con esa expectativa. Entonces, muchas veces me encuentro orando sin la expectativa. Entonces, como que Dios anda viendo candidatos. Sí. Y efectivamente el que busca encuentra, al que toca se le abre y el que espera se le da. Pero si nada más ha sido como rutinario, religioso, sí, yo sé que va a venir, un día de estos va a venir. Y más que expectativa tenemos resignación o costumbre o acomodado a lo que ya estoy viviendo, pues no es para mí. O sea, ese flan, ese chocoflan, ese postre, ese platillo delicioso es para el que lo está esperando con esa expectativa. Sí. Y luego también yo creo que a veces esperamos y no creemos cuando recibimos. O sea, que también puede ser, o sea, ¿cuántas personas estaban esperando este momento? Tenían inclusive esas expectativas de que venía el Salvador, pero como no fue como ellos esperaban, o sea... no llegó en caballo blanco. Sí, a veces nosotros le pedimos las cosas a Dios y somos como muy rígidos en cómo le pedimos inclusive. ¿Cómo queremos que nos lo dé? O sea, queremos manipularlo de tal manera que lo haga cuando yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera. Entonces de pronto recibo la respuesta de parte de Dios, no necesariamente cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero, entonces no es de Dios. No lo recibo como no lo recibo. Entonces yo creo que también ahí radica mucho de que hay promesas o sea, está esta palabra llena de promesas para nosotros y no podemos disfrutarlas porque cuando Dios dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. Ay, pero como todo, o sea, esta pandemia va a obrar para bien para mí, pues dice todo incluye todo. Entonces hay palabra que, o sea, que ya está, hemos visto la respuesta de Dios y no la creemos. Entonces ahí es donde no la podemos perder. Sí. Nos podemos perder la fiesta. Porque yo estaba pensando ahorita, ¿cuántos de esos que anhelaban estaban ahí en el templo? Sí. En el templo hay mucha gente, siempre había gente, siempre había entradera y salidera de gente. ¿Cuántos estaban ahí? Pero ninguno tuvo esta
esta revelación. Y sí, yo creo que tiene mucho que ver con esa expectativa que tenemos. Por ejemplo, familia, ¿cómo venimos cada domingo? Ajá. Amistad. Porque pues Pues porque tengo es que domingo. ir, porque es domingo. Sí. Porque, ay, pues Toca. si no me ve el señor Villa, me va a decir algo. Entonces, empezar a decir. mejor voy a amistad. O sea, ¿cuál es nuestra motivación para conectarte todos los días a las 8 de la mañana? ¿Cuál es? Ay, pues es que ya, si no me van a preguntar por qué no Ajá. salgo ahí en los comentarios. Porque no lo está viendo. Ajá. Y la cosa es de que no estamos entrenados a generar la expectativa, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquito, pues cuando vas a misa es que de veras que te nazca de veras. O sea, y el día que no me naciera, entonces no iba a ir. O sea, hay que provocar ese nacimiento, Claro. esa expectativa, esa esperanza, digo, ya es una saludable rutina, costumbre, lo que Claro. sea. Vamos a sacarle provecho. O sea, ya decidí ir el domingo. O sea, ¿qué te parece si ahora le agregamos expectativa? expectativa. Sí, es cierto. De seguro, o sea, Dios me va a hablar. De seguro me voy a animar. Sí. De seguro, hasta esta alergia se me va a quitar. Claro. De seguro, sumarle expectativa. Pero la rutina o la resignación, acomodarme a lo que está es como en automático. Eso, así amanecí ya. Ajá. Así ya amanecí resignado. O sea, es como carro apagado. Entonces hay que encenderlo. Sí, fíjate que sí es importante lo que dices, Juan, porque pues a veces a todos nos ha pasado que venimos sin ganas, ¿no? A todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué le hace que vengamos sin ganas? Pero que podamos ir creciendo en los días que venimos con más expectativa. No sé Así si me es, estoy sí, dando a sí, entender, ¿no? A veces vamos a venir pues porque sabemos que nos conviene venir y ni modo, no tengo ganas, pero voy a ir y recibimos. Sí. Pero qué padre que cada vez más hagamos crecer, le sumemos ese ingrediente, ¿no? Así como Simeón, él tenía la expectativa, dice, aguardaba con esperanza la redención. Y sabes, Simeón era un hombre mayor. Ajá. Y yo me encuentro a veces que las personas vamos creciendo y vamos poniéndonos más mayores y como que vamos perdiendo Como expectativa. cansándonos, ¿no? Nos vamos cansando. Nos vamos cansando y vamos perdiendo la expectativa de recibir algo, ¿no? Y yo aquí veo a un Simeón ya grande que dijo, ya me puedo morir, o sea, ya estaba grande y todavía tenía expectativa. Sí, incluso yo creo que existe una muleta muy interesante de quitar expectativa no sé si cambiar de expectativa, pero en lugar de esperar algo que Dios vaya a hacer con nuestra vida, llega un punto en el que el único tema es, pero ya viene Jesús. Exacto. Ya viene Jesús. Ya no tiene caso. Ya Ya viene ven, Jesús. Y es como, que, o sea, si esa expectativa de que ya viene es emocionante, es padre, qué padre, cómo va a ser en la mañana, en la tarde, en la noche, va a ser con un ruido de tal, va a ser de este a sur, del este al oeste, del oeste. Pero si es realmente tumbar la expectativa de decir, Dios va a hacer algo en 10 años y estoy preparando esto, pero Jesús ya viene, es como la manera de tumbar incluso esperanza, emoción. Y verte espiritual de todo. Y verte bien espiritual. Pero sí, este es un señor muy, muy admirable de que a su, no sé cuánta edad tenía, pero en su ancianidad, porque pues se supone que ya después se lo llevó Dios, ¿no? Se supone que ya después murió. En su vejez, él todavía se emocionaba por lo que Dios iba a hacer. No estaba ya contando los días que le faltaban para que se acabaran. Yo creo que esa expectativa nos mantiene vivos y sanos. O sea, ya te he visto, ya me puedo morir en paz, pero mientras esa expectativa lo mantuvo vivo. Lo mantuvo vivo y así es la expectativa diaria de nosotros. Desde la mañana yo creo que hay que disponernos y echarle ganas y... Yo he platicado con mi mamá y hemos comentado el tema de que si hay vida, todavía hay plan. Exacto. Sí. En el corazón de Dios, ¿no? Sí. Si estamos aquí vivos, si tú estás ahí con vida, te sientes el pulso,
es porque todavía hay plan para mí en el corazón de Dios. Entonces yo debo de sumar y de animar esa expectativa de que, ok, Dios, ¿qué vas a hacer? No importa qué edad tengamos. ¿Seguro? Sí. Y luego también recordar que somos seres generacionales, porque este hombre pues ya está en los últimos años de su vida. ¿Qué tanto le podría importar en tal caso Que viniera. que no sucediera con la siguiente generación? Él ya no iba a estar, pero no. Somos seres generacionales donde también nos debe entusiasmar lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Sí, sí, sí. O sea, qué emocionante ese momento donde ellos van a tener un encuentro personal con Dios y luego sus esposos y luego los hijos de mis hijos. Sí. Entonces, yo creo que este hombre pensaba de esa En esa manera, manera. ¿no? O sea, Y yo creo que de la misma manera, ya no nos vamos a meter mucho con Ana, pero también es otra mujer excepcional, igual. Anciana ya, 84 años, y con expectativa de ver a Dios. Había la esperanza de ver al Mesías y lo logró. Dios hizo. Entonces, yo creo con todo mi corazón que la expectativa produce algo que hace a Dios voltear a vernos. Sí. ¿No? Sí. Y suplir y ver y cumplir esa expectativa. Ya para cerrar, vamos a tocar un poquito el tema de Jesús en el templo, de cuando se queda Jesús, sus papás ya se van y él está en el templo. ¿Cómo ven? Yo quisiera comentar un poquito más acerca de cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que él escuchándolos y haciéndoles preguntas. Qué importante es tener esa actitud de enseñable. Esa actitud de querer aprender. ¿Cómo ven? Sí. Y luego la primera palabra es escuchándolos, o sea, escuchar que... Qué difícil es a veces difícil es escuchar. No dice, estaba sentado entre los maestros hablando y hablando y hablando. Instruyéndolos. Sí, hacía preguntas y ahí ya incluye la boca, ¿no? Pero lo primero que hacía es escucharlos. Ni siquiera hacía primero la pregunta. Entonces, como que también ahí es complicado, es difícil, nos trae muchas consecuencias no agradables el entrar con la boca por delante, pero también ahí tenemos que entrenarnos, nos conviene de todas escuchar más y hablar menos, y sí se puede. Y por ahí dice, ¿no? Que por eso Dios nos puso 2 orejas, oídos pues, y una sola boca. Para hablar menos y escuchar más. Sí, está muy curioso que Dios se perdió, ¿no? Que se les perdió Se les perdió Dios. Se les perdió Dios a María y a José, pero pues se me hace muy padre pensar que en el búnker secundaria o desde Amistad Niños ya haya niños con un interés, porque yo creo que se construye el interés en Dios, ¿no? O sea, en una cultura como la que Jesús estaba, en la que todo revolvía alrededor de las prácticas religiosas, de las visitas a Jerusalén, de los sacerdotes, pues se levantan, ¿no? Pero de repente hay muy poco interés. Y yo si recuerdo algo, pues es que pues gran parte del interés que yo encontré en todo esto, pues viene de ustedes, de mi papá, de ti, en su interés, en su búsqueda, en su esfuerzo. Y pues Jesús, ni un niño como Jesús, ni ninguno de nosotros estamos exentos de esa necesidad, pues de ser como que inclinados a este interés, porque de ese interés viene el deseo de saber y deseo de buscar, ¿no? Entonces se me hace bien importante, ahora que vamos a tener niño o niña, no sabemos todavía, pues no solo hablar, instruir, no solo enseñar y ser muy buenos hablando aquí en un foro y usted no, sino verdaderamente buscar de nuestro corazón más de Dios, para que nuestros hijos vean ese interés y luego ellos quieran buscar también. Sigan lo mismo. A mí, otro de ese punto que me llama la atención es que cuando lo ven, dice que los padres se quedaron admirados. Definitivamente reconocieron, ¿no? que era Jesús. O sea, eran los papás, ya sabían.
pero les provocó una admiración y me encanta que no se quedaron ahí. O sea, como a veces nos quedamos los papás de esta Sí, época, ¿no? que hacen una gracia y ya te Hacen una ganan. gracia y te quedas con la gracia y Sí. todo gira alrededor de la gracia y yo me pongo como número 1. Y entonces nos perdemos este momento de instruir al hijo. O sea, ellos tuvieron que aguantarse, me imagino, la emoción de ver a su hijo, o sea, hablar los temas tan profundos que se estaban hablando, escuchar, o sea, ver esa dinámica y Se quedan reconocer. admirados. Wow, pero tenían que actuar como papás y tenían que instruir al hijo y meterlo en cintura. Sí, sí, sí. Y eso, qué enseñanza, o sea, eso yo lo veo para mí porque a veces nos deslizamos bien fácil con los hijos, o sea, a la menor gracia ya, todo gira alrededor de eso Sí. y Ya te perdemos ríes, ya la no puedes oportunidad regañarlos. de instruirlos, pues, o sea, yo realmente a veces tengo que disfrazarme de enojada porque tengo que instruirlo, pero claro que en el fondo de mi corazón me causa gracia lo que hace, pero no es el momento pues Sí, de de aplaudirle, festejarle algo, ¿no? Y yo creo que eso sí tenemos que entender porque pues era José y María, o sea, sabían sus quién papás. era, pero también sabían que era el momento todavía de instruir a ese niño, o sea, era un niño y se tenía que instruir, Sí. se tenía que alinear al mundo que le estaba tocando, ¿no? Entonces se me hace wow. Y pues también me llama mucho la atención la revelación que tenía ya Jesús a esa edad de quién era, ¿no? Sí. Porque les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en la casa de mi padre, o sea, Debo tengo que estar? O sea, él entendía bien claramente quién era José y quién era su padre, ¿no? Ajá. Y saben, esto es algo que sí nos conviene orar por nuestros hijos. Que llegue el momento, en cada uno es diferente, que se den cuenta que sí, mis papás están ahí y son para mí, me cuidan, pero yo tengo un papá, que tengan esa revelación directa, de que ya no es, pues yo voy a amistad porque mis papás, sino es un entendimiento directo. Aquí Jesús a los 12 años, él ya entendía quién era su padre y cuál era su misión para llevar a cabo, ¿no? Pues hay más que sacarle, pero ya se nos fue el tiempo, así es de que vamos a orar. México necesita que levantemos nuestra voz a favor. Precioso Dios, muchísimas gracias por este tiempo, por tu palabra y por todo lo que podemos ir aprendiendo en nuestra vida. Pero el día de hoy, Señor, queremos tomar este tiempo para clamar por nuestro país. Señor, cuando vemos todo lo que está sucediendo, el ambiente un poquito complicado que estamos enfrentando el día de hoy por las elecciones, lo único que nos queda es clamar a ti, voltear a ti, Señor, y pedir tu intervención en nuestra nación. Necesitamos tu intervención. Clamamos, Señor, por tu intervención. Dice tu palabra que si tu pueblo en el cual tu nombre es invocado, oraren y se humillaren y reconocieran su pecado, tú vas a oír desde los cielos y sanar esta tierra, Señor. En esta hora te pedimos, sana nuestro México. Reconocemos el pecado de nuestra nación. Nos arrepentimos, Señor, en nombre de todo México, en nombre aún de nuestro presidente. Te pedimos perdón, Señor, por el pecado, por la perversidad, por la maldad, por darte la espalda a ti, Dios. Te pedimos perdón y clamamos para que tú traigas salud, traigas sanidad y bendigas a nuestra nación, Señor. Sí, Señor, te pedimos perdón por toda la basura, por toda la corrupción, toda la maldad, toda la idolatría, hechicería, brujería, todos los antecedentes que no nos favorecen para nada delante de ti. Perdónanos, Señor. Es una tierra, México es una tierra maravillosa, es la tierra prometida, es la tierra donde fluye, Señor, la riqueza, la abundancia, la generosidad tuya, pero nosotros nos hemos hecho expertos en echar a perder esa bendición. Así que perdona, Señor, en el nombre de Jesús, esa ofensa tan grande para ti, ese menosprecio, ese desprecio que nos tenemos por nosotros mismos. Ahorita, Señor, parece que estamos, no parece, es real, estamos unos contra otros, Señor, haciéndonos pedazos, matándonos entre nosotros, Señor. Es tu gracia, es tu favor, es tu misericordia, es tu intervención la que puede salvar a México, solamente tú, Señor. Qué bueno que tú sigues sentado en el trono y aunque
muchas cosas se salgan de control, a ti no se te sale del control absolutamente nada. Gracias. Y México está en tus preciosas y maravillosas manos, Rey. Sí, Señor, levantamos a nuestro país, levantamos este lugar en el que nos has plantado, estamos plantados, Señor. Necesitamos de ti en México, necesitamos que vengas, Señor, y que hagas que tu verdad brille, Señor, que nos guíes a llevar tu verdad a un nivel más alto, Señor, a poner tus prioridades como las prioridades de esta nación. Señor, te pedimos perdón por tanta burla a tus mandatos, tanta burla a lo que tú has mandado. Señor Jesús, yo te pido de veras perdón a nombre de mi país por tanta impunidad, tanta injusticia, tanto aprovechamiento, Señor, de estar por encima de la autoridad para cometer todos los problemas, los crímenes y todo. Señor, perdónanos en México por tanta maldad y trae, Señor, tu luz, trae esa justicia, Señor. Necesitamos como sociedad esa justicia que es clara, que es definida, que es sencilla y que viene de ti. Así que, precioso Rey, en este cambio de ciertos gobiernos y ayuntamientos y todo que viene, Señor, te pedimos que venga tu luz, Señor, que venga tu luz a iluminar nuestros ojos, a iluminar nuestra mente, y en este próximo domingo que podamos votar por la persona indicada, que podamos ir encaminados a tu justicia, no a tantas obras bonitas que todo el mundo dice que quiere hacer, sino a justicia, a claridad, Señor, a lo más básico que necesitamos en México, por encima de todas las cosas, Señor. Padre, en este tiempo, más que nunca necesitamos con urgencia, Señor, que tú permanezcas en nuestro país, Padre. Este tiempo de elecciones, estamos en la recta final. Te pedimos por cada uno de los candidatos que están trabajando, Señor. Te pedimos que tú les cuides, Señor, pero muy especialmente el domingo, ese día de elecciones, que a cada ciudadano nos des la responsabilidad de ir y ejercer el voto, Señor. Que seamos capaces de respetar nuestras diferencias, Señor. Que seamos capaces de aceptar también tu voluntad, porque dice tu palabra que toda autoridad es puesta por ti. Gracias, Señor, porque tenemos nosotros la posibilidad ahorita, preventivamente, de estar orando en favor de nuestro país, de estar orando en favor de nuestros gobernantes, de nuestra tierra. Gracias, Señor, por toda la riqueza que has puesto en México. Te pido, Padre, que también seamos capaces de verla. No es normal que la gente de fuera pueda ver más belleza que nosotros mismos en nuestro país. No está bien, Señor, que los extranjeros puedan valorar más nuestra tierra que nosotros mismos, Señor. Por eso también te pedimos perdón por el menosprecio, por ver lo que no tenemos y no disfrutar y gozar lo que sí has puesto en nuestro país, Señor. Así que gracias por esta oportunidad que nos das. Bendecimos nuestra tierra, amamos México, Señor. Bendecimos de frontera a frontera, de costa a costa, y en este tiempo, Señor, de elecciones te pedimos que ese ejército de ángeles que tienes a tu disposición, que esté en este tiempo con nosotros, Señor, protegiéndonos y cuidándonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El domingo tenemos la oportunidad de ir a ejercer nuestro voto, y yo te invito a que no perdamos la expectativa. Simeón vivía un tiempo horrible de opresión de los romanos, un tiempo espantoso donde no tenían libertad. Ana igual, y los dos tenían todavía la expectativa de que algo iba Dios a hacer, de que venía un Salvador. No pierdas la expectativa. En el corazón de Dios hay planes para México. Gane quien gane, en el trono sigue estando Dios. Y veremos a Dios obrar y hacer maravillas en nuestras vidas. Así es de que no pierdas la expectativa. Con sabiduría y oración, vayamos este domingo a votar y esperemos que Dios siga en el trono tomando la autoridad sobre nuestras vidas y nuestra nación. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.